Hace más de 15 años, Microsoft apostaría por un sucesor para su exitoso sistema operativo Windows XP, lanzando a la venta a Windows Vista. Un nuevo sistema el cual en términos de diseño, revolucionó las computadoras y aportó interesantes funciones para la posteridad. Sin embargo, fallaría en muchas cosas. Más que todo en la compatibilidad con los programas de su antecesor sistema, haciendo que pase casi desapercibido y sea reemplazado rápidamente por Windows 7. El día de hoy repasaremos sus inicios, su fecha de lanzamiento y las razones del por qué terminó siendo un fracaso para muchos usuarios. Y si todavía es posible usar este sistema en la actualidad. Así que sin más preámbulos, nos aventuraremos en el legado que dejó este sistema operativo en sus más de 15 años desde su lanzamiento. Esta historia se remonta en el año 2001, meses antes de lanzarse Windows XP. Durante ese tiempo se estaba pensando en un sucesor del recién sistema operativo, que superara las expectativas de los usuarios y que se añadieran nuevas funciones de las que ya poseía. Para este caso, estaban en carpeta dos proyectos. Uno el cual se empezaría a desarrollar a partir del lanzamiento de Windows XP, y que tendría como nombre clave Longhorn, el cual viene siendo el nombre de un bar que se halla entre el trayecto de la estación Whistler y Blackcomb, dos estaciones de esquí que se encuentran en el estado de Columbia Británica, en Canadá. Mientras que el otro proyecto llamado Blackcomb, se empezaría a desarrollar a finales de 2003. En el intervalo entre el año y medio del lanzamiento de Windows XP y el desarrollo de Longhorn. Sin embargo, en este caso, nos centraremos en el proyecto Longhorn, el cual, como dije anteriormente, empezaría con su desarrollo en noviembre de 2001. Durante 2002, Microsoft permaneció discreto acerca de lo que se estaba trabajando, ya que su enfoque de marketing y relaciones públicas se centraría más en Windows XP y en Windows Server 2003, que se lanzaría en abril de ese año. Por lo que la mayor parte de lo que se sabe acerca de las compilaciones, sería en el primer lanzamiento de desarrollo aprobado de Longhorn en mayo de 2003. Exactamente cuando se lanzó la Build 4015. Pero debido a las redes de intercambio de archivos como las IRCs, las redes P2P y varios grupos de noticias, muchos ya sabían sobre las compilaciones previas a la anunciada oficialmente por Microsoft. La primera build conocida de Longhorn sería la 3663, lanzada en julio de 2002, del cual solo conocemos algunas fotocapturas filtradas de la compilación. Además de estas novedades, se destaca también la variante del tema Silver en el interfaz gráfico Luna, que afirma de que se estaba desarrollando un nuevo interfaz aparte del ya conocido. Como dije antes, lo único que se conoce sobre esta compilación, es apenas estas fotocapturas, de los cuales generaron mucha polémica debido a la poca veracidad que hay al respecto. Meses después se lanzaría la Build 3683 de Longhorn.
Como pueden ver en esta compilación hubo múltiples cambios, insinuando cómo iba a ser el nuevo sistema operativo a lanzar. Empezando por el cambio de la interfaz Luna al tema Plex. Un estilo visual casi completamente azul, el cual nunca se tuvo la intención de que se convirtiera en una interfaz principal, sino más bien sería un prototipo para un nuevo interfaz que vendría en el próximo sistema operativo. Tal como lo dije hace un momento. Aún así se convierte en un estilo interesante en temas de gráficos de esa época. Además de este cambio visual, encontramos las siguientes novedades. La aparición del Windows Sidebar. Una barra lateral que permite colocar múltiples gadgets que pueden mostrar información como la hora, el clima, el calendario y el uso de los recursos del sistema. La modificación gráfica del explorador de Windows. Además de que se estaba poniendo a prueba un nuevo sistema de archivos que estaba desarrollando Microsoft, y se trataba del WinFS. Sin embargo, su implementación conllevaba a ciertos problemas de rendimiento en el sistema operativo. Y era el gran consumo de memoria innecesaria, haciendo esta build muy lenta por el solo hecho de navegar en el explorador de Windows. Otras novedades a destacar, viene siendo la aparición de Avalon, un subprograma de configuración de pantalla. Una versión en desarrollo de Windows Media Center llamado Freestyle. Y la actualización del Internet Explorer 6, por la versión 6.05. Esta build sería la primera en filtrarse por Internet un mes después de su lanzamiento. Cabe aclarar que, las compilaciones previas al lanzamiento de un sistema operativo, nunca son develadas al público, a menos que la compañía lo autorice. Aparte tienen un tiempo de vida de soporte, de no menos de 5 o 6 meses. Para evitar cualquier tipo de comercialización a las empresas y a los usuarios en general. Así que imagínense la cara de los desarrolladores de Longhorn cuando se dieron cuenta de lo sucedido. Así lucía la build 3706 de Longhorn. Se destacan las siguientes novedades. El cambio del logo de Longhorn, por el de Windows Longhorn. Una versión ya más acorde con las compilaciones. El fondo de pantalla ha cambiado a un fondo de Milestone 5, y también se implementa un nuevo inicio de sesión. Este sería la primera compilación en hacerse pública en la conferencia de ingeniería de hardware de Windows, llamado WINEC, que fue hecha en mayo de 2003. En donde se realizaron las primeras demostraciones públicas de los nuevos proyectos de Microsoft a futuro, de los cuales destacaron esta build y una versión revisada que nunca salió, que es esta que ven en pantalla, y del cual se rumorea de que se trataba de una compilación de Microsoft Black Combat. También Microsoft develaría una posible fecha de entrega del proyecto Longhorn, el cual vendría siendo para principios de 2005.
Así lucía la Build 4029 de Windows Longhorn, lanzada en junio de 2003. Entre las novedades más destacadas de esta build está el nuevo tema llamado Slate. A raíz de este tema vemos cambios como el del botón de inicio, el cual solo se ve el logo. Aunque esto puede ser posible al momento de tener activado el Windows Sidebar en el escritorio. También vemos ligeros cambios en el explorador de archivos, así como también en algunas carpetas. Al eliminar la palabra mi, por ejemplo en la carpeta de mi PC o la de mis documentos. Estos sutiles cambios finalmente los veríamos reflejados más adelante, en el lanzamiento de Windows Vista. Así lucía la Build 4074 de Windows Longhorn, lanzado en abril de 2004. Y finalmente así lucía la Build 4093. Sin embargo, el proyecto de Windows Longhorn entraría en un punto muerto, ya que se hizo muy evidente por los desarrolladores de Microsoft, que estaban perdiendo de vista lo que se supone se tenía que hacer para completar la próxima versión de Windows y enviarla a los clientes. Había mucha incertidumbre entre los empleados por el temor a que el proyecto Longhorn se convirtiera en un fracaso, tal como le sucedió al proyecto Cairo.net, durante los años 90. Otros factores sobre el porqué de este detenimiento, fueron las inestabilidades que sufrían las compilaciones al incluir nuevas funciones como la del WinFS y Avalon. Algo que se notó considerablemente en su última build. Además, sumándose todo esto, al lanzamiento de la Mac X Tiger a mediados de 2005, el cual ofrecía un subconjunto limitado de funciones casi idénticas a las de Longhorn, tales como búsqueda rápida de archivos, gráficos integrados y procesamiento de sonido. Pero a diferencia del proyecto, parecía tener una confiabilidad y un rendimiento muy superior a las últimas compilaciones de Longhorn. Todo lo anterior hizo que se volviera a resetear el desarrollo de este proyecto. Esta vez ya no basándose en el código de la compilación 3683, sino que basándose en el código fuente de Windows Server 2003. Pero manteniendo algunos rasgos de Windows XP. Y es así como en septiembre de 2004, se lanzaría la Build 3790.1232. Una compilación que, como dije hace un momento, más que ser un progreso en el proyecto, es un reinicio para corregir sus problemas de inestabilidad. Incluso el usuario que filtró esta compilación, opinó al respecto. Esta build es un dolor de cuello.
Realmente debería llamarse Windows Server 2003, pero no tenemos idea de cómo se llama esto, porque los de Microsoft son gente perezosa y no les dan nombres adecuados a muchas de sus versiones de restablecimiento de proyectos. Esto se puede considerar un Windows Server 2003 post-RTM, pero realmente fue creada por el laboratorio de WinMain. Algo extraño para una compilación de servidor. Lo que realmente sucedió fue que el laboratorio de WinMain tomó la NetServer 5.2.3790.1232, cuando Microsoft estaba reiniciando el proyecto Longhorn, por lo que decidió jugar con él. Podrías llamar a esta build pre-Longhorn Omega 13 si realmente quisieras, pero en realidad no hay un nombre para esto. Excepto Windows Paint in the Net. Si bien el EULA de Longhorn está ahí, no es necesariamente una compilación de Longhorn. A pesar de que trabajaron en su primera compilación luego del reset, de manera empírica, finalmente arrancarían motores para alcanzar el concepto que más anhelaban, sin pecar en el exceso en términos de compatibilidad y estabilidad. Para abril de 2005, se lanzaría la compilación 5048 de Windows Longhorn, el cual lucía así en ese entonces. Esta sería la compilación preliminar oficial de la WinEC 2005. Descrita como la versión preliminar para los desarrolladores, y que se puso a disposición de los asistentes. Esta sería la última versión en mantener el tema visual Luna como alternativa. Así como también, se estrenaría el tema visual Aero, el cual veremos más adelante en su lanzamiento oficial. Aparecería la función Sync Manager, y se actualizarían las versiones de Windows Media Player e Internet Explorer 6. Yendo a la par con el lanzamiento del Servipack 2 de Windows XP. Durante varios meses se consideraron diferentes nombres para este sistema operativo. Hasta que finalmente el 22 de julio de 2005, se confirmaría el nombre de Windows Vista para su versión final. Ya que según sus desarrolladores, era una maravillosa intersección entre lo que hace el producto, lo que significa Windows y lo que resuena con los clientes y sus necesidades. Además por su juego de palabras que resonó entre varios de sus desarrolladores e inclusive al copresidente de Microsoft, Jim Allchin. Justo una semana después se daría a conocer su primera versión beta después de 3 años de desarrollo, el cual lucía así. Muchas de las novedades que ven en esta compilación ya venían de la Build 5098, de las cuales se destacan: la actualización del tema Aero, a comparación de la Build presentada en WinEC, un nuevo fondo de pantalla en el inicio de sesión, la aparición del explorador de juegos, manteniendo algunos juegos del sistema operativo pasado. Se incluiría la versión beta de Internet Explorer 7, implementando algunas actualizaciones y cambios de diseño. Hasta antes de su lanzamiento de la segunda versión beta, se fueron incluyendo cambios significativos que repercutirían en su versión final.
Su segunda versión beta se lanzaría en mayo de 2006. Así lucía en ese entonces. En esta segunda versión beta, se incluirían algunos cambios, como la revisión completa de las cuentas de usuario, la implementación del puntero de mouse Aero, y el reemplazo de todos los iconos de Windows XP que todavía quedaban por ahí. A partir de junio de 2006, se tendrían en cuenta dos cambios significativos. El primero, el cual tenía que ver con un problema de compatibilidad relacionado con los archivos PDF. Específicamente entre el XML Paper Specification y Microsoft Office 2007. Mientras que el segundo cambio sería la no inclusión del PC2PC Sync. Una tecnología basada en P2P para mantener los archivos actualizados en varias máquinas. También no se hicieron esperar las críticas por parte de los desarrolladores. Según uno de ellos, Philip Su publicó una entrada de blog en el que criticaba el proceso de desarrollo de Windows Vista, afirmando que el código es demasiado complicado y que el ritmo de codificación se había ralentizado enormemente por el proceso autoritario. En esa misma publicación, también describió que Windows Vista tiene aproximadamente 50 millones de líneas de código, y cerca de 2.000 desarrolladores trabajando en el producto. A pesar de todo, se siguió con el desarrollo de Windows Vista, lanzando su primer Release Candidate el 1 de septiembre. Y su segundo RC, el 3 de octubre de 2006. Finalmente se anunciaría en las tiendas de Amazon, la preventa de este sistema operativo. Y se haría pública su fecha de lanzamiento, siendo esta para el 30 de enero de 2007. Every so often you experience something so new, so delightfully unexpected, that there's only one word for it. Let's go, let's go. I got my man, I got my man. Wow. 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 The new, the different, the amazing. Wow. And to find it, all you have to do is press Start. Introducing Windows Vista. Wow.
En simultáneo con todas sus filiales mundiales, Microsoft presentó en Buenos Aires al nuevo Windows. Se trata de Vista, la versión 2007 del sistema operativo de las ventanas que llega 2 años después de lo esperado. En la presentación también se pudieron probar y conocer algunas de las características sobresalientes del Office 2007. Lo que nos permite el sistema es tener vistas previas de la edición de los documentos sin necesidad de darle OK o aceptar esta edición. Por ejemplo, ya sea en la edición, en la inserción, por ejemplo, de todo lo que es tablas, algo que antes era bastante complejo de hacer, ahora simplemente lo vamos dibujando y sin necesidad de darle OK lo estamos viendo. Finalmente se daría su lanzamiento oficial el 30 de enero de 2007. Ya en su primer mes, se vendería un total aproximado de 20 millones de copias. Casi el doble de las ventas que tuvo Windows XP en su primer mes en octubre de 2001. En cuanto a su cuota de mercado, durante 2 años se mantendría en el 20.6%. Obviamente detrás de Windows XP, quien hasta en ese momento predominaba su cuota a nivel mundial. Claramente este sistema operativo trajo consigo varias novedades. En primer lugar, tenemos su interfaz gráfica Aero, que según Jim Allchin, es un acrónimo de auténtico, energético, reflectivo y abierto. Una interfaz muy limpia, y estéticamente más agradable que las de las versiones anteriores de Windows. Con nuevas transparencias, miniaturas en vivo, iconos en vivo y animaciones. Proporcionando así un nuevo nivel de atractivo visual. De la mano del nuevo interfaz, podemos ver un cambio considerable en el explorador de Windows. Sin la implementación del WinFS. Y también un cambio en la barra de menú de inicio que, tal como vimos en su desarrollo, reemplazó el nombre de inicio por un botón Windows. Otras novedades a destacar, viene siendo el Windows Sidebar, o la barra lateral de Windows. La aparición de Windows Defender. Un antivirus personal de Microsoft con varios agentes de protección en tiempo real. La implementación del Windows Ready Boost, el cual se emplea una memoria flash rápida, para mejorar el rendimiento del sistema mediante el almacenamiento en caché de programas y datos de uso común. La aparición de la tecnología Superfetch. La actualización de los juegos de Windows, etc. También se tienen en cuenta las actualizaciones de programas como Windows Movie Maker, de Microsoft Office, de Internet Explorer 7 y del reproductor de Windows Media. Cabe aclarar que durante la última etapa de desarrollo de Windows Vista, aparecería el servicio de Windows Live, trayendo así nuevos cambios en programas como Outlook Express y Windows Live Messenger. Se preguntarán algunos sobre el paradero de WinFS y de Avalon. Tal como lo expliqué anteriormente, el sistema de archivos WinFS, a pesar de mostrarse como una manera novedosa de facilitar la clasificación y las búsquedas de archivos, consumía una gran cantidad de recursos del sistema. A pesar de eso se iba a tener en cuenta para algunos planes a futuro. Se tenía pensado implementar en versiones posteriores a Windows Vista. En este caso al ser VPAC 1. Inclusive se iba a tener en cuenta para el próximo sistema operativo a lanzar. O sea Windows 7. No obstante el proyecto se descartaría el 25 de junio de 2006. Se transferirían sus características a la framework Ado.NET Entity, mientras que varios de sus componentes, como la barra de navegación y las búsquedas guardadas, llegarían a Windows Vista y a Microsoft SQL Server. Por otro lado, Avalon se mantendría en el sistema operativo. Solo que esta vez cambiaría de nombre por el de Windows Presentation Foundation. Un subsistema de interfaz de usuario basado en Net Framework y en Net Core, y que tiene soporte para modelos gráficos DirectX y Direct 3D. Volviendo a las novedades, cabe resaltar también la aparición del Windows Media Center. Una aplicación que,
Al igual que en la versión Media Center Edition, permite la grabación y visualización de música, imágenes, videos y televisión grabada. Este programa puede ser usado de manera remota, a través de la consola Xbox, así como también desde un televisor, una videocasetera, etc. En cuanto al tema de la activación de este sistema operativo, vendría con un pequeño cambio. En vez de utilizar el reconocido programa de ventajas de Windows original, incorpora un sistema de protección llamado Windows Software Protection Platform. Un servicio de seguridad instalado en Windows que intenta evitar la piratería. No se trata de un DRM. Pero sí rastrea y verifica el software que se ejecuta en el equipo, para asegurarse de que sí sea una copia auténtica. Por ende, cuando detecta que la copia del sistema operativo es ilegal, lo primero que hará será avisar al usuario. Y si el usuario no logra obtener una copia auténtica, el programa empezará a ir desactivando opciones del sistema, como lo son el Aero o el Windows Defender, hasta únicamente dejar activo lo más básico que viene siendo el navegador. Estos son los sonidos que posee este sistema operativo. El tema de escritorio principal de este sistema operativo es el de Aurora. Un tema el cual pasó por varias transformaciones en su etapa de desarrollo. Este emula las auroras boreales vistas en diferentes países del norte de Europa, Asia y América. Sin embargo, este no es el único tema. Windows Vista tendría en total 41 temas de escritorio, sumando otros 28 temas exclusivos y 15 imágenes de muestras. Todas escogidas por agencias como Corbis, Jerry Images y Superstock. También con la inclusión por primera vez, de los Windows Dream Scene. Una utilidad que permite usar videos, archivos GIF y otras animaciones optimizadas como fondos de escritorio. Y el cual estaba disponible como extra de la edición de Windows Vista Ultimate. Todos estos videos, especialmente las representaciones en 3D, fueron producidos por Stardog. Mientras que el contenido fotográfico fue proporcionado por Discovery Channel. Esta utilidad sería disponible solo en este sistema operativo. A partir de Windows 7, sería reemplazado por la presentación de diapositivas de Windows, conocido como Desktop Slideshow. Al igual que su predecesor, Windows Vista lanzó diferentes ediciones.
algo que ya se venía anunciando desde inicios de 2006, y que vendrían un total de 6 ediciones con diferentes características. Empezando por Windows Vista Starter. Tal como su edición predecesora, es la más básica de todas y sería creada exclusivamente para mercados emergentes. Esta edición posee importantes limitaciones. Como por ejemplo, no permite el funcionamiento simultáneo de más de 3 programas. Con la diferencia de que se puede abrir un número ilimitado de ventanas para cada programa. Tampoco permite que los usuarios compartan archivos o impresoras a través de una red doméstica. También no es compatible con la transmisión o el uso compartido de medios de Windows Media Player, y muestra una marca de agua permanente del logo de Windows Vista. Tampoco incluye la interfaz Aero. Luego está la edición Home Basic. Una edición exclusiva para computadores hogareños que no poseen gran capacidad. Esta incluye el interfaz Aero y algunos efectos de iluminación. No obstante, no se incluye el Flip 3D, ni el Windows DVD Maker, ni el Windows Media Center. Caso contrario con la edición Home Premium, la cual además de incluir todas las utilidades que no posee Home Basic, también presenta funciones de Windows Mobility Center, Windows iShow, Windows Tablet PC y Windows Touch. También están las versiones empresariales. En este caso la edición Business y la Enterprise. Por una parte, la edición Business incluye todas las características de Home Basic con la excepción de la función de los controles parentales. Además de que puede unirse a un dominio creado desde Windows Server. Incluye un sistema de cifrado de archivos, servicios de información de Internet, archivos sin conexión, escritorio remoto y servicios de backup y restauración. Mientras que la edición Enterprise, distribuida a través de Microsoft Software Assurance, otorga el derecho a operar hasta 4 máquinas virtuales, con varias ediciones de Windows Vista instaladas y el acceso a la Virtual PC Express. Con el agregado de incluir características como BitLocker, la interfaz de usuario multilingüe y la compatibilidad con aplicaciones de Unix. Finalmente está la versión Ultimate, la cual incorpora características disponibles de todas las ediciones, sumando a los extras de Ultimate un conjunto de características opcionales de los cuales se incluye el Windows Dream Machine, de cual hablamos hace un momento. Además de estas ediciones, existen otras exclusivas, como por ejemplo la versión para arquitecturas de 64 bits. Las versiones KN, que como hablamos en el video de Windows XP, surgieron por imposiciones de las comisiones de Europa y Asia, en el que se exige una versión del sistema operativo sin los programas Windows Media Player y Windows Live Messenger. También se lanzarían 2 versiones de Windows Vista para sistemas embebidos. Me refiero a los sistemas como cajeros automáticos, etc. Para el 4 de febrero de 2008, se lanzaría la continuación de los Windows Server. En este caso, Windows Server 2008. Is this the new server? Uh-huh. What's it running? Windows Server 2008, fresh install. Love this part. Dude, get in here. You gotta see this.
En su etapa de desarrollo era conocido como Windows Server Longhorn, nombre el cual sería cambiado en mayo de 2007, cuando se anunció este sistema operativo. Este sistema, al igual que Windows Vista, está basado en el núcleo de Windows NT 6. Posee múltiples características, de las cuales se encuentran las siguientes. La inclusión de la versión 7.5 del Servicio de Información de Internet o el IS. Un nuevo proceso de reparación de sistemas NTFS. En este caso, un proceso en segundo plano que repara los archivos dañados. Un sistema de archivos SMB2, que aumenta a 30 o 40 veces la rapidez al acceder a los servidores multimedia. Está también el Address Space Load Randomization, que brinda una protección contra los malwares en la carga de controladores en memoria. Está la inclusión de una consola mejorada con soporte GUI para administración. Y está el Server Core, un núcleo del sistema que se ha renovado con múltiples mejoras y que permite una modalidad de operación en la que se elimina la GUI. Este sistema operativo también posee diferentes ediciones exclusivas. Está la edición Windows Server 2008 Foundation. Luego está la edición estándar, la edición Enterprise, la edición Data Center, la edición para servidores web, la edición Storage para bases de datos, la edición Small Business para pequeñas empresas, la edición Essential Business para empresas de medio tamaño, y finalmente está la edición para servidores con procesador Titanium. Windows Server tuvo dos actualizaciones a través de los Servipacks, y una segunda versión lanzada el 22 de octubre de 2009. Y el cual estaría basada en Windows 7. Este sistema tendría su soporte extendido hasta el 14 de enero de 2020. Sin embargo, mantendrá sus actualizaciones de seguridad hasta enero de 2023, incluyendo los que tengan el servicio ESO en el Microsoft Azure, los cuales tendrán su soporte hasta enero de 2024. Por otra parte, para febrero de 2007 se lanzaría la sexta versión de Windows Mobile, disponible a través de 3 ediciones. Una para los teléfonos inteligentes, el otro para los Pocket PC con funciones de teléfono, y otra para las Pocket PC sin aquella función. Así lucía esta versión. Estéticamente estaba destinado a ser similar en diseño a Windows Vista, mientras que funciona de forma muy parecida a su antecesor, o sea Windows Mobile 5, pero con una estabilidad mejorada. Esta versión está fuertemente vinculada a los productos de Windows Live y Exchange 2007, recién presentados en ese momento, así como también al Windows CE 5 y al Office Mobile. Esto trajo consigo soportes para los formatos utilizados en el Office Mobile, así como mejoras en la compatibilidad con los correos electrónicos, mejoras en los motores del Internet Explorer y mejoras en la compatibilidad con el Bluetooth. Windows Mobile 6 traería consigo dos subversiones. La versión 6.1 lanzada el 1 de abril de 2008, el cual lucía así. Y la versión 6.5 lanzada a finales de octubre de 2009, y que daría un preámbulo a la nueva versión que sucedería a esta. En estas subversiones se presentaron ligeros cambios, como por ejemplo los botones programables que utilizaban iconos, en lugar de utilizar texto. Una aplicación de contactos actualizada. Un soporte nativo para GPS. Mejoras en los mensajes de texto encadenados, y mejoras de rendimiento. Todas estas versiones móvil tendrían su soporte hasta el 8 de enero de 2013.
Windows Vista tendría un total de 2 actualizaciones claves basados en Servipacks. La versión Servipack 1 sería lanzada el 4 de febrero de 2008, casi un año después de su lanzamiento. Esta actualización se hizo más con el objetivo de ocuparse de los problemas que tuvo en la versión inicial y que hicieron que este sistema operativo se convirtiera en objeto de críticas por los usuarios y los gamers. Los cambios específicos centrados abordaron las cuestiones de rendimiento, fiabilidad y seguridad, así como también el apoyo a nuevos tipos de hardware, mejor administración de la memoria, resolver el problema con el consumo de energía en las baterías de los ordenadores portátiles, entre otros. También se destacaría la actualización del DirectX a la versión 10.1. Esto con el motivo de hacer obligatorias muchas características previamente opcionales en dispositivos de hardware DirectX 3D. Esta versión tendría su soporte hasta el 10 de abril de 2012. Por otra parte, la versión Servipack 2 sería lanzada el 28 de abril de 2009, estando disponible en Windows Update un mes después. Esta versión vendría con las siguientes características: la inclusión del Hyper-V, soporte para Bluetooth, la reducción del uso de recursos en los gadgets, la mejora de hasta un 10% en la eficacia energética en los portátiles, y mucho más. Esta versión tendría su soporte hasta el 11 de abril de 2017. Este sistema operativo tampoco se salvó de las vulnerabilidades y de las críticas por parte de los usuarios, de los cuales algunos de ellos preferían seguir usando Windows XP. Para Microsoft, Windows Vista es una de las versiones de Windows más seguras, muy por encima de las versiones lanzadas posteriormente. No obstante, y como era de esperarse, se detectaron algunos fallos de seguridad. Inclusive la compañía de antivirus Trend Micro había afirmado que ciertos crackers estaban vendiendo exploits del sistema operativo, de hasta más de $1000. Una de estas vulnerabilidades había sido la de un fallo en el sistema de reconocimiento de voz, conocida como Shout Hacking. Este fallo sería reportado por YourShow en la ZDNet en 2007. Y consistía en la facilidad de captar comandos de voz sin la restricción correspondiente. O sea que en vez de que la voz captada sea la del usuario propio, y no por cualquier usuario. En este caso no tenía aquella restricción, facilitando así el alojamiento de archivos de sonido maliciosos que contienen comandos específicos, para otorgar permisos de acceso y así vulnerar el sistema. Aún así, con estos reportes, Windows Vista ha recibido la mitad de vulnerabilidades que su contraparte Windows XP en el mismo lapso de tiempo. Por otro lado, la recepción inicial de Windows Vista tuvo una serie de altibajos, inclinados en mayor medida por lo negativo. Las críticas positivas se centraron más en el diseño de su interfaz gráfica, en el uso del DirectX 10 para mejores gráficas y la aparición de componentes llamativos que con el paso de los años fueron trascendiendo. Mientras que las negativas se centraron en múltiples factores. El primero y principal fue su demora en el desarrollo de este, el cual recordemos se tardó más de 5 años y en el que tuvieron que resetear ya que se estaban alejando del concepto inicial del sistema que querían lanzar. Lo segundo fueron los requisitos del sistema que éste imponía. Cabe recordar que para ese entonces eran más las PC que poseían una RAM de 512 MB y procesadores de 500 a 800 MHz. Por lo tanto, lo mínimo que podían instalar de Windows Vista eran las ediciones de Home Basic y Starter. Mientras que para instalar las ediciones Business y Ultimate, tenías que invertir en otra PC más asequible y con mayor capacidad, lo cual implicaba más dinero. Lo tercero es la incompatibilidad con respecto a las versiones anteriores de diferentes programas, y el alto consumo de recursos en algunos complementos del sistema operativo, especialmente con los gadgets. Otros aspectos negativos que se destacaron fueron la aparición excesiva de permisos de usuario,
algo que se corregiría en el Servipack 1, así como también el excesivo consumo de batería por parte de los portátiles. Y la permisividad al dejar usar DRM de otros softwares. Todos estos aspectos negativos, sumados a las vulnerabilidades que poseía, generaron una mala fama al sistema operativo, siendo considerado por CNET como uno de los peores productos tecnológicos de la historia. Prejuicio el cual hizo que muchos usuarios prefirieran seguir usando Windows XP que usar Windows Vista. Esto se vio reflejado en su cuota de mercado, el cual después del lanzamiento de Windows 7, se fue reduciendo paulatinamente. En el año 2008, con el fin de mejorar la imagen del sistema operativo, la compañía realizó el experimento Mojave. Este experimento consistía en hacer probar un avance de la próxima versión de Windows a usuarios que consideraban a Windows Vista como un sistema fracasado. Luego de que la audiencia respondiera con valoraciones positivas a Mojave, se les revelaba para su asombro, que el sistema en realidad era el mismo Windows Vista. Aún así, no pudieron levantar cabeza. Finalmente Microsoft reconocería su fracaso, lo que motivó la autorización de hacer una desactualización a Windows XP, y apresurar el lanzamiento de la próxima versión, Windows 7. Algo que no tardó más de 2 años. A continuación les mostraré algunas curiosidades que dejó este sistema operativo en sus más de 15 años desde que se creó. Para esta ocasión dividiré las curiosidades en 2 instancias. La primera que tiene que ver con su etapa de desarrollo, ya como Windows Longhorn. Y la segunda que tiene que ver con Windows Vista. Así que sin más dilaciones, empecemos. Muchos habrán pensado que los sonidos referentes a Windows Longhorn eran los siguientes. Aunque hubieran sido muy innovadores si se incluían en este sistema operativo, poco o nada tenían que ver con él. En realidad estos sonidos pertenecen al Samsung Theme creado en abril de 2005, el cual incluía un tema inédito de Windows XP para las Samsung, y en el que venían los supuestos sonidos que pertenecían a Longhorn. Estos sonidos originalmente fueron incluidos en las versiones de Windows Mobile 5 y Windows Mobile 6, para celulares con marca Samsung. Pero no tienen nada que ver con las BIOS. Los sonidos que se escuchaban durante el desarrollo de estas BIOS, eran los mismos que los de Windows XP. Y esto se mantuvo hasta el lanzamiento de la primera beta de Windows Vista. A lo largo del desarrollo de Windows Vista, se adicionaron funciones interesantes a la vez que se descartaron otras funciones, llegando al punto de encontrarnos con funciones que nunca salieron a la luz, como por ejemplo el Windows Long ARM. Los ARM son una especie de procesadores muy utilizados en dispositivos como los PDA, las tablets, los teléfonos móviles, los smartphones, los relojes inteligentes, etc. Y son los que facilitan las funciones multitáctil y sus efectos para facilidad del usuario. Durante 2003 y 2004 se estuvieron haciendo pruebas en distintas BIOS, con el objetivo de incluir este sistema a los computadores, especialmente a las laptops. Finalmente este proyecto se descartó y se dejó engavetado. Años más tarde volvería a salir a la luz este proyecto, hasta que finalmente sería lanzado ya como parte de Windows Phone 7. Y es lo que se conoce como Windows RT, el cual años después se implementaría en el sistema operativo Windows 8. Imagínense si este proyecto hubiera tenido el visto bueno durante esa época y se hubiera implementado en Windows Vista.
De locos. Ya por último vemos este video perteneciente a una presentación. Del cual supongo yo, fue mostrado en la WINEC de 2003. Este video hacía referencia a una build personalizada para la Sony Vaio, y en donde se mostraría al público el concepto de la interfaz gráfica Plex. Recordemos que para ese entonces, se hacía público el desarrollo de un nuevo sistema operativo el cual sería el sucesor de Windows XP. Por lo tanto esto para los usuarios era algo novedoso y fuera de serie. El lanzamiento de esta build estaba previsto para octubre de 2003, sin embargo esto nunca ocurrió. Y las razones eran más que obvias. Muchas de estas funciones consumían cierta cantidad de recursos. Y si a eso le sumamos los intentos de incluir al WinFS y a Avalon, tendríamos una build que a duras penas podías navegar en el explorador de archivos. Por lo tanto, solo queda este video en el que muestran el concepto al que querían llegar, basándose en la compilación 3683. Ahora vamos con las curiosidades dejadas por Windows Vista. Se han registrado muy pocos easter eggs en Windows Vista. Sin embargo, uno de los más llamativos fue descubierto en junio de 2007. Si se fijan bien en los CDs de instalación de Windows Vista Business, notarán una serie de píxeles anormales a la imagen mostrada del logo de Windows Vista. En estos píxeles se puede apreciar la foto de tres integrantes desconocidos. Por mucho tiempo se estuvo discutiendo sobre la identidad de estas tres personas. Finalmente Nick White, gerente de productos de Microsoft, entregó la verdad al respecto. Estas tres personas son en realidad miembros del equipo antipiratería de Microsoft, el cual trabajó en los hologramas de los CDs de Windows Vista, con el fin de identificar las copias reales de las copias piratas de este sistema operativo. La segunda curiosidad tiene que ver con el origen del God Mode, o mejor conocido como el modo Dios de Windows. Ya desde Windows 7 hemos oído acerca de esta función oculta, pero en realidad esta tiene su origen en Windows Vista. Esta función lo que hace es recopilar todas las opciones de configuración, que son en total más de 200. Para poder acceder a dicha funcionalidad hay que hacer lo siguiente. En el escritorio se crea una nueva carpeta. Luego, le cambian el nombre, y le ponen lo siguiente. E inmediatamente, el icono de la carpeta cambia, y se puede acceder a este completo panel de control. Se trata de un easter egg del Office 2007. Al escribir este comando y presionar Enter, aparece un pentagrama el cual dice así. Por último tenemos la siguiente curiosidad. En una de las misiones de Microsoft Flight Simulator X, llamada Secret Shuttle, el distintivo de llamada del jugador se cambia en pleno vuelo a uno que comienza con Longhorn. Después de aterrizar en el área 51, se puede escuchar por radio una solicitud de autorización de salida de otra aeronave, cuyo distintivo de llamada comienza con Vista. Este juego se lanzó en 2006. Por lo tanto se explica el por qué se incluyó estos dos nombres.
Luego de los lanzamientos de Windows 8.1 y Windows 10, Windows Vista perdería relevancia en su cuota de mercado y para las personas, relegándose a ser un simple sistema operativo retro, o siendo probado desde una máquina virtual para ejecutar malware. Lo digo por experiencia. Ya desde octubre de 2010, dejaría de ser vendido a minoristas, mientras que en 2011 se dejarían de vender a las OEMs. Finalmente, su soporte extendido finalizaría el 11 de abril de 2017, dando por terminado su ciclo de vida como sistema operativo, convirtiéndose en un sistema obsoleto. No obstante, siguió recibiendo actualizaciones a través de los parches de seguridad. En mayo de 2017 recibiría 2 parches de seguridad. Uno que tenía que ver con la vulnerabilidad referente a los exploits Eternal Blue y Eternal Romance, pertenecientes al ransomware WannaCry. Y otro que tenía que ver con una vulnerabilidad de Windows Defender, que afectó la forma en que funcionaba el motor de protección contra malware. Para 2019, se realizarían unas 6 actualizaciones más. Uno que tenía que ver con el exploit Bluekeep en 2019. Otro que tenía que ver con una vulnerabilidad respecto a la escalada de privilegios, en el que podría permitir a los atacantes usar el marco para realizar operaciones privilegiadas, ejecutar software o enviar mensajes a procesos privilegiados desde procesos no privilegiados, sin pasar por funciones de seguridad como los sandboxes, o el control de cuentas de usuario. Esto se solucionó en agosto de 2019 con el lanzamiento de esta actualización. Y otras 4 fallas que estaban relacionadas con Bluekeep, que eran conocidas como Deja Vu. La instalación de este parche cambió el número de compilación de Windows Vista de 6002 a 6003, por motivos de seguridad. Luego de finalizado el soporte extendido de Windows Server 2008, se daría fin de manera definitiva a las actualizaciones de Windows Vista. Pero, he aquí la pregunta. A pesar de todo, ¿se puede usar este sistema operativo en la actualidad? Por una parte, aunque se haya terminado su soporte extendido y las actualizaciones de seguridad, aún existen usuarios que siguen utilizando a Windows Vista como su sistema operativo predeterminado, siendo este el 1% de las personas a nivel mundial. Sin embargo, el uso del Internet desde este sistema operativo hace que se compliquen las cosas. En primer lugar, las versiones 7, 8, 9 y 10 de Internet Explorer dejaron de tener soporte hace muchos años. Y si nos vamos a otros navegadores como Mozilla y Google Chrome, estos dejaron de darle soporte a versiones disponibles a Windows Vista desde 2019. Sin embargo, ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver el fin del soporte con el que no pueda navegar en Internet desde Windows Vista? si tiene mucho que ver. Para empezar, el hecho de usar estas versiones antiguas no quiere decir que no puedas navegar en la red. De hecho, sí es posible. Solo que la estadía ahí sería muy peligrosa, ya que estarías propenso a ser atacado por diferentes malwares de alto calibre, producto del fin de su correspondiente soporte. A eso sumado de que algunas páginas te pedirán sí o sí actualizar dicha versión por una que ya no se encuentra disponible en Windows Vista. De lo contrario, no te dejarían entrar. En pocas palabras, no tendrías acceso a las redes sociales, ni a otras páginas donde quieras buscar algo por el estilo. Por lo tanto, sí puedes usar el Internet en este sistema operativo, pero de manera limitada. Prácticamente, como lo mencioné en el video de Windows XP, este sistema operativo sirve más como un sistema retro, solamente para recordar viejos tiempos e instalar programas de antaño. De resto, dudo yo que sirva de algo. A menos que suelten su código fuente, y se pueda indagar algo sobre su funcionamiento. De resto, toca ceder al dolor.
Y muy bien, espero les haya gustado este documental sobre Windows Vista, del cual, al momento de subir este video, cumplirá sus 16 años desde su creación. Y si es así, no olviden darle like, y suscribirse a mi canal. Tampoco olviden activar la campanita para estar al día con mis videos. También no olviden visitar mis redes sociales. Mi canal alternativo de Vimalware con videos antiguos. Y mi canal alternativo musical. Se despide Vimalware, hasta pronto. ¿Qué tal, chavales? Les habla Frankie. En esta ocasión les dejaré las respuestas de las trivias vistas durante el transcurso del video. Espero que hayan estado atentos. Así que vamos con la primera trivia, la cual dice lo siguiente. ¿A partir de qué build se dejó de usar la interfaz gráfica Plex? La respuesta es la B. La compilación 4039 sería lanzada en julio de 2003, y sería la última build en utilizar esta interfaz. A partir de la build 4042 se utilizaría la interfaz gráfica Slate, mientras que esta se dejaría como opcional. La segunda trivia dice de la siguiente manera. ¿Para qué sirve la función de Windows Ready Boost? Y es muy claro que se trata de la D. Esta función lo que hace es usar cierta cantidad de memoria proveniente de una pendrive o una USB, como complemento con el fin de aumentar la capacidad de una memoria RAM, el cual deriva en un aumento en el rendimiento del computador. ¡Qué chévere! La tercera trivia dice así. ¿Qué edición no permitía el uso del Flip 3D, ni el Windows DVD Maker, ni el Windows Media Center? Si estuvieron atentos en el momento que Vimalware habló sobre las ediciones de Windows Vista, sabrán que se trata de la D. Esta edición, a pesar de usar el tema Aurora y permitir el uso de programas de forma ilimitada, no permitía usar estos tres aplicativos por el hecho de que esta edición era exclusiva para computadores de baja gama. Quiero decir, este tipo de ordenadores. Por último tenemos la cuarta trivia, la cual dice de esta forma. ¿Cómo se llamaba la vulnerabilidad de Windows Vista relacionada con el reconocimiento de voz? Está fácil. Le doy 5 segundos para que la adivinen. Y sí, señores, la respuesta es la B. Sound hacking era como se conocía esta curiosa vulnerabilidad, el cual permitía a cualquier usuario sin previa restricción abrir programas, archivos o modificar cosas del panel de control a través del reconocimiento de voz, dándole la posibilidad a los hackers de que creen archivos de audio maliciosos con el fin de seguir un patrón de comandos de voz y así acceder a la PC sin necesidad de credenciales. Afortunadamente esta vulnerabilidad se parchó en el primer Servipack de Windows Vista. Espero que hayan respondido correctamente las respuestas de las trivias, en vez de estar usando ese asqueroso TikTok. Se despide Frankie de ustedes. Bye.